Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Trejo Palacio, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación les presento el examen de evidencia de la materia de Anatomía y Fisiología. Introducción. En este documento se desarrollará una recopilación de los sistemas nervioso, renal, genitourinario y endocrino. En la unidad número 1 tenemos el sistema nervioso central, donde se plasma el modelo anatómico, donde incluimos fichas descriptivas que especifican los procesos que se llevan a cabo de cada una de las partes de este sistema. Por otra parte, tenemos otro modelo anatómico que corresponde a los pares craneales, donde describimos su ubicación y las funciones que realiza en el organismo. Posteriormente realizamos un gráfico sobre los neurotransmisores que están relacionados con el centro de control hambre-saciedad. En la segunda unidad se hace referencia al sistema genitourinario, donde se elaboran los modelos anatómicos correspondientes, integrando fichas descriptivas de cada una de sus partes anatómicas, así como las monografías anatómicas y fisiológicas del aparato reproductor masculino y femenino, así como un gráfico explicando cada uno de sus componentes. En la unidad 3 encontramos el sistema endocrino, donde se realizó el esquema anatómico correspondiente. Posteriormente se plasma la información de las partes que lo componen, describiéndolas en fichas, así como la monografía. Sistema nervioso. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo y el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El sistema nervioso central recibe íntegra y correlacionada distintos tipos de información sensorial. Encéfalo. El encéfalo consta de 4 partes principales, que es el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El bulbo raquídeo es la parte del encéfalo que se une a la médula espinal y constituye la parte inferior del tronco encefálico. En el bulbo se localizan fascículos ascendentes sensoriales y descendentes motores que comunican la médula espinal con el encéfalo, además de numerosos núcleos o centros que regulan diversas funciones vitales como la función respiratoria, los latidos cardíacos y el diámetro vascular. El cerebro ocupa la porción posterior inferior de la cavidad craneal detrás del bulbo raquídeo y protuberancia. El cerebelo se une al tronco del encéfalo por medio de 3 pares de haces de fibras o pedúnculos cerebelosos. El diencéfalo se sitúa entre el tronco del encéfalo y el cerebro y consta de 2 partes principales, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo consiste en 2 masas simétricas de sustancia gris organizadas en diversos núcleos, con fascículos de sustancias blancas entre los núcleos. Están situados ambos lados al tercer ventrículo. La médula espinal se localiza en el conducto raquídeo de la columna vertebral, el cual está formado por la superposición de los agujeros vertebrales que conforman una sólida coraza que protege y envuelve a la médula espinal. La médula espinal está constituida por sustancias gris situada en la parte central y sustancia blanca situada en la parte más externa. En cada lado de la médula espinal, la sustancia gris se subdivide en regiones conocidas como astas, las cuales se denominan según su localización en anteriores, posteriores y laterales. Globalmente, las astas medulares de sustancias gris tienen forma de H. Las astas anteriores contienen cuerpos de neuronas motoras, las astas posteriores constan de núcleos sensoriales somáticos y del sistema autónomo, y las astas laterales contienen los cuerpos celulares de las neuronas del sistema autónomo. La sustancia blanca está organizada en regiones o cordones, los cordones anteriores, los cordones laterales y los cordones posteriores. A través de la sustancia blanca descendiente las fibras de las vías motoras y ascienden las fibras de las vías sensitivas. En el centro de la médula existe un canal o conducto con líquido cefalorraquídeo llamado epéndimo. Los pares craneales son nervios que están íntimamente en comunicación con el encéfalo. Los pares craneales ejercen cierto control sobre órganos y sistemas definidos, y para salir del sistema nervioso central atraviesan los orificios de la base del cráneo con la finalidad de intervenir a distancias diferentes estructuras además de la cabeza y el cuello. Por ejemplo, si nos referimos al nervio gástrico o vago, su área de inervación incluye vísceras situadas en el mediastino y en la cavidad abdominal.
Vista. El ojo humano está constituido por diversas estructuras situadas dentro y fuera de la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria u órbita es una cavidad ósea de forma piramidal con el vértice posterior constituida por 7 huesos del cráneo que contiene en su interior el glóbulo ocular y sus músculos, vasos y nerviosos. Tacto. Las diferentes modalidades sensoriales pueden agruparse en dos categorías, los sentidos generales y los especiales. Los sentidos generales abarcan los sentidos somáticos y los viscerales. Los sentidos somáticos incluyen la sensibilidad superficial o interoceptiva, como es el tacto, dolor y temperatura superficial, y sensibilidad proprioceptiva o profunda, como son músculos y articulaciones de los movimientos de la cabeza y extremidades. Las sensaciones viscerales aportan información acerca del estado de los órganos internos. Audición y equilibrio. El oído es el aparato de la audición y del equilibrio. Está constituido por un conjunto de órganos que tienen como finalidad la percepción de los sonidos y contribuir al mantenimiento del equilibrio cinético y estático. Automáticamente se compone de 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. El olfato es el órgano sensorial del olfato. Consta de neuronas receptoras olfatorias situadas en la parte superior de la mucosa nasal. Estas neuronas poseen cilios olfatorios que se estimulan por las sustancias químicas disueltas en el moco que recubre el epitelio nasal. Cuando los receptores sensoriales del epitelio olfatorio se estimulan, se genera un potencial de acción que viaja a través de los axones de las neuronas olfatorias. Estos axones entran al cráneo tras atravesar la lámina cribosa y hacer sinapsis con los nervios olfatorios del bulbo olfatorio para transportar los impulsos nerviosos hasta áreas especializadas del encéfalo. El gusto. Los órganos sensoriales del gusto se encuentran en su mayoría en las papilas gustativas de la lengua. Los botones gustativos son quimiorreceptores que se estimulan por las sustancias químicas disueltas en la saliva. Los botones gustativos están formados por receptores sensoriales rodeados por células de sostén, y los receptores gustativos tienen pequeños cilios que se proyectan en un poro bañado en saliva. Los receptores sensoriales se estimulan al menos en algún grado por casi todas las sustancias químicas. Sin embargo, funcionalmente cada botón gustativo está especializado en solo uno de los 4 sabores primarios: agrio, amargo, dulce y salado. Aquí tenemos el gráfico de los neurotransmisores, el centro de control, hambre, saciedad. Aquí estamos viendo que los neurotransmisores comienzan a actuar cuando es segregado el extremo de una neurona mientras se produce el impulso nervioso, denegando hacia la membrana de la siguiente neurona, fijándose su receptor. Al llegar los neurotransmisores a efectos neoreceptores, se abren las ubicaciones en las membranas de las células, lo que permite la entrada de iones. Aquí vemos los neurotransmisores, cómo se va realizando este proceso. Aquí vemos el esquema de qué manera fue estructurado y bueno, cómo se realiza este proceso. El control de hambre, saciedad. El hambre, el apetito, la saciedad y el balance energético se regula en el hipotálamo, en el que se alojan los centros de hambre y la saciedad. El hambre, el apetito, la saciedad y el balance energético que regulan el hipotálamo, y en él se alojan los centros de hambre y saciedad. Y aquí vemos la estructura del cómo se va generando este proceso. Aquí tenemos el esquema a grandes rasgos, cómo son cómo se realiza, cómo se lleva a cabo este proceso. Sistema genitourinario. Los riñones se encuentran en el retroperitoneo de la cavidad abdominal a nivel de las vértebras torácicas T12 a lumbar L3. El riñón derecho se encuentra más abajo debido al desplazamiento que realiza el lóbulo derecho del hígado y el riñón derecho. El hígado cubre los 2/3 superiores del riñón y se ubica en la impresión renal en el lóbulo derecho del hígado. Están separados por el peritoneo, están relacionados a través del peritoneo creando el ligamento. La flexura cólica derecha se relaciona con la parte inferior del riñón y la porción descendente del duodeno por delante del borde medial del riñón, del ilio y de la raíz renal.
Está separada de ellos por una fascia. Riñón izquierdo. En su parte superior se relaciona con el vaso, cara anterior y al borde lateral. La cola del páncreas y la raíz esplénica separan al riñón izquierdo de los eplipones y de la cara posterior del estómago. La parte media corresponde a la parte izquierda del colon transverso hacia la flexura calórica izquierda, la flexura cólica izquierda y el ligamento frenocólico. El colon descendente desciende a lo largo del borde lateral del riñón. En la parte inferior tiene relación con la cápsula fibrosa, la fascia renal, la fascia retrocólica descendente, la cavidad peritoneal y el asas del intestino delgado. Nefrona, unidad funcional del riñón. La nefrona es la encargada de formar la orina. Este proceso comienza cuando una gran cantidad de líquido se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. La mayor parte de las sustancias del plasma sanguíneo, excepto las proteínas, se filtran libremente de manera que su concentración en el filtrado glomerular de la cápsula de Bowman es casi la misma que en el plasma. Conforme el líquido pasa la cápsula de Bowman hacia los túbulos, se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos de nuevo hacia la sangre o por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. Podemos así comentar las siguientes funciones de cada segmento de la nefrona: glomérulo, formación del ultrafiltrado de plasma. Uréter. Se dirige verticalmente hacia abajo, llega a la bifurcación de la arteria ilíaca común, región sacroiliaca, y penetra en la pelvis menor dirigiéndose al fondo de la vejiga urinaria, atraviesa su pared en su cavidad. Cada uréter consta de 3 capas, advencia, muscular y mucosa. Cuando la orina ingresa al uréter, lo estira condicionando a la capa muscular contraída, generando onda peristáltica, favoreciendo que la orina descienda hacia la vejiga. Mucosa, epitelio de transición, pliegues que permiten la distensión del uréter, células calciformes que secretan moco muscular, fibras musculares lisas, 2 capas interna y externa, movimientos peristálticos para que avance la orina adventicia, tejido conectivo laxo, contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Vejiga urinaria es un órgano hueco distendible y muscular constituido de músculo liso llamado músculo detrusor. Se sitúa en la parte anterior de la cavidad pelviana por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres es anterior al recto y en las mujeres anterior a la vagina, inferior al útero. En la mujer la vejiga es más baja que en el hombre, en el cual está levantada por la próstata. Es también más anterior, pues la pelvis de la mujer es más ancha y la vejiga está impulsada hacia adelante por el útero. Consta de 2 partes: cuerpo, que es la parte principal de la vejiga donde se acumula la orina, y el cuello, que es la extensión en forma de abanico que se dirige al triángulo urogenital conectándose con la uretra. La parte posterior del cuello recibe el nombre de uretra posterior por su relación con la uretra. Uretra. La uretra es un conducto pequeño que inicia un orificio uretral interno en el piso de la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Uretra masculina va desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad del pene, se dirige hacia abajo y algo adelante, situada en el interior de la próstata, atraviesa luego el diafragma urogenital y se acoda, es decir, se dobla en ángulo recto por debajo del pubis para dirigirse hacia adelante. Es entonces perineal y se rodea de la formación erectiles. Se acomoda nuevamente delante de la sínfisis púbica y penetra en el pene rodeada por los órganos eréctiles. Se dirige hacia abajo para atravesar el glande y abrirse en el orificio externo de la uretra. La uretra del adulto mide 16 centímetros, término medio, 3 para la uretra prostática, 1 para la uretra membranosa y 12 para la uretra esponjosa, pero la porción peneana puede alargarse mucho durante la erección. El diámetro de la uretra es variable y existen 3 dilataciones: prostática, vulvar y balánica, a fosa navicular, con un estreñimiento a nivel de cuello vesical y otro más estrecho en el orificio externo de la uretra. Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, es mucho más corta que en el hombre, es exclusivamente urinaria. Desde el cuello vesical se dirige hacia abajo y algo adelante. Luego su trayecto es pelviano, atraviesa el piso perineal y abre la vulva por el orificio externo de la uretra. Mide aproximadamente 3 a 4 centímetros de longitud y presenta un diámetro uniforme, está echando solamente su origen
En su terminación, el meato urinario se abre